célula que él inventó, que él fabricó igual en todo a una célula viva, fue una célula muerta, una célula que nunca tuvo verdadera vida. ¿En qué se basan los científicos materialistas enemigos del Eterno para negar lo divinal? ¿En qué se fundamentan si no son capaces de crear vida? ¿Cuál es su punto de apoyo? Sin una base no es posible discutir. Afirmar que Dios no existe y no ser capaces de crear un zoospermo capaz de engendrar una criatura, es hacer una aseveración sin base, sin fundamento, es sencillamente lanzar una idea empírica. Negar los valores eternos del espíritu cuando no se es capaz de crear vida en un laboratorio, es, sencillamente, afirmar sofismas de distracción, sofismas absurdos. Hasta ahora los científicos materialistas, enemigos del Eterno, no han sido capaces de crear ni una mosca, juegan con lo que ya está hecho, injertan una planta mediante lo que ya está hecho. Cogen una planta y con esa injertan otra, pero ellos no hacen la planta. Sacan las semillas de un lugar y las pasan a otro lugar, pero ellos no hacen las semillas. Unen dos pedazos de organismos diferentes para crear una cosa amorfa y ponerle un rótulo, pero ellos no hacen esos dos pedazos de organismos diferentes, ellos no los crean, ellos no les han dado la vida, y sin embargo, se atreven a negar la divinidad. ¿Sobre qué base se atreven, si hasta ahora no han podido hacer lo que la divinidad hace? Si ellos pudieran en un laboratorio hacer un zoospermo y un óvulo, ponerlo luego en una matriz artificial y de allí sacar una criatura, obviamente, estarían hablando contra la divinidad sobre una base de acero inconmovible, pero hasta ahora no lo han hecho y ni lo podrán hacer jamás. Lo que sucede es que el anticristo está activo. El anticristo no es como muchos suponen una criatura venida por allá del Asia, o de la Europa o de cualquier otro lugar misterioso del mundo, no. El anticristo no es otra cosa sino la falsa ciencia que hace milagros y prodigios engañosos, y ante la cual se doblegan hasta los más poderosos reyes de la tierra. ¿Quién no se va a arrodillar al anticristo? Él hace aviones supersónicos, barcos extraordinarios, submarinos atómicos, bombas para destruir ciudades indefensas, etc. ¿Qué rodilla no se va a hincar ante él? Pero son milagros, prodigios engañosos, porque jamás podrán crear vida. Así pues, ha llegado la hora de autoexplorarnos para autoconocernos. Obviamente, dentro de cada uno de nosotros existe un yo, dentro de cada uno de nosotros se halla el mí mismo, el sí mismo. Pero, ¿qué es ese yo? Hay que verlo, hay que tocarlo, hay que palparlo para saber qué es. ¿Pero dónde lo vamos a ver? ¿Fuera de sí mismos? Absurdo. Tenemos que ver al yo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Cuando golpeamos en una puerta nos preguntan 99 Semael a un Weor. El quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico. ¿Quién es? Respondemos. Yo. Ahora bien, ¿cómo sabremos nosotros qué es el yo? Es necesario aprender a pensar psicológicamente. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la mente interior, y entonces conoce de verdad, no porque otros lo digan o por lo que haya escrito fulano o zutano, o dejado de escribir, sino por experiencia directa, vivida, la verdad, lo real, los misterios de la vida y de la muerte. Dentro de nosotros hay tres mentes. La una es la mente sensual, la mente que se nutre con las percepciones sensoriales externas. Luego viene la mente intermedia, en la cual están las creencias, las religiones, las escuelas, las sectas, etc. Y más allá, en el fondo, está la mente interior, desgraciadamente está cerrada. Solo con la mente interior podemos, de verdad, ver los misterios de la vida y de la muerte. Desgraciadamente, la gente está atrapada por la mente sensual, por la mente de los cinco sentidos, por la mente materialista y grosera. Obviamente, la mente materialista no acepta nada espiritual. La mente materialista y grosera, es mente, exclusivamente, sensual. Jesús el Cristo dijo: Cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? Es la doctrina de los materialistas, la doctrina de la mente sensual, la doctrina de los cinco sentidos, doctrina que niega lo divinal, doctrina que blasfema contra el Eterno. Doctrina que solamente cree en lo que pueden ver con sus cinco sentidos, en lo que pueden tocar, en lo que pueden palpar. ¿Cuál es la mente intermedia? Es, repito, la de los fariseos. Son esas doctrinas de las gentes que no niegan, que creen, pero que tan solo se preocupan por creer, que no trabajan sobre sí mismas.
Son las gentes que asisten a sus cultos, a sus sectas, a sus escuelas de tipo espiritual, pero que desgraciadamente no trabajan sobre sí mismas, que no intentan autodescubrirse, que no tienen inquietudes íntimas, que se contentan con creer y nada más que con creer. He ahí la doctrina de los fariseos. Pertenece a la mente intermedia. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la mente interior, y entonces pueden llegar a conocer por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte, no porque otros se lo digan o porque se lo dejen de decir, sino por sí mismo, por experiencia directa. Como quiera que estamos aquí entre un ambiente culto, selecto, entre gente de estudios, pues, estamos naturalmente en este auditorio de la Universidad de Medicina, hablamos claramente sobre psicología trascendental. Decía, y es verdad, que las gentes no admiten nada de tipo espiritual porque están atrapadas por la doctrina de los 5 sentidos, por la doctrina de los saduceos. Otros no aceptan lo esotérico o espiritual porque están atrapados con la doctrina de los fariseos. Se contentan con las creencias muertas, pero no trabajan sobre sí mismos, no intentan autodescubrirse, no quieren saber nada sobre su propia existencia. Dichosos los que se liberten de esas dos levaduras, la de los saduceos y la de los fariseos. Dichosos los que abran, directamente, las puertas de la mente interior. Solo pensando psicológicamente podemos abrir esas puertas maravillosas. Cuando uno comienza a observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente. Ahora bien, ¿cómo sabremos nosotros qué es el yo? Es necesario aprender a pensar psicológicamente. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la mente interior, y entonces conoce de verdad, no porque otros lo digan o por lo que haya escrito fulano o zutano, o dejado de escribir, sino por experiencia directa, vívida, la verdad, lo real, los misterios de la vida y de la muerte. Dentro de nosotros hay tres mentes. La una es la mente sensual, la mente que se nutre con las percepciones sensoriales externas. Luego viene la mente intermedia, en la cual están las creencias, las religiones, las escuelas, las sectas, etc. Y más allá, en el fondo, está la mente interior, desgraciadamente está cerrada. Solo con la mente interior podemos, de verdad, ver los misterios de la vida y de la muerte. Desgraciadamente, la gente está atrapada por la mente sensual, por la mente de los 5 sentidos, por la mente materialista y grosera. Obviamente, la mente materialista no acepta nada espiritual. La mente materialista y grosera es mente, exclusivamente, sensual. Jesús el Cristo dijo: Cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? Es la doctrina de los materialistas, la doctrina de la mente sensual, la doctrina de los 5 sentidos, doctrina que niega lo divinal, doctrina que blasfema contra el Eterno. Doctrina que solamente cree en lo que pueden ver con sus 5 sentidos, en lo que pueden tocar, en lo que pueden palpar. ¿Cuál es la mente intermedia? Es, repito, la de los fariseos. Son esas doctrinas de las gentes que no niegan, que creen, pero que tan solo se preocupan por creer, que no trabajan sobre sí mismas. Son las gentes que asisten a sus cultos, a sus sectas, a sus escuelas de tipo espiritual, pero que desgraciadamente no trabajan sobre sí mismas, que no intentan autodescubrirse, que no tienen inquietudes íntimas, que se contentan con creer y nada más que con creer. He ahí la doctrina de los fariseos. Pertenece a la mente intermedia. Cuando uno aprende a pensar psicológicamente abre la mente interior, y entonces pueden llegar a conocer por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte, no porque otros se lo digan o porque se lo dejen de decir, sino por sí mismo, por experiencia directa. Como quiera que estamos aquí entre un ambiente culto, selecto, entre gente de estudios, pues, estamos naturalmente en este auditorio de la Universidad de Medicina, hablamos claramente sobre psicología trascendental. Decía, y es verdad, que las gentes no admiten nada de tipo espiritual porque están atrapadas por la doctrina de los 5 sentidos, por la doctrina de los saduceos. Otros no aceptan lo esotérico o espiritual porque están atrapados con la doctrina de los fariseos. Se contentan con las creencias muertas, pero no trabajan sobre sí mismos, no intentan autodescubrirse, no quieren saber nada sobre su propia existencia.
Dichosos los que se liberten de esas dos levaduras, la de los saduceos y la de los fariseos. Dichosos los que abran, directamente, las puertas de la mente interior. Solo pensando psicológicamente podemos abrir esas puertas maravillosas. Cuando uno comienza a observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente. Cuando uno comienza a hacer 100 Samael Aun Weor, el quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico uso del sentido de la autoobservación psicológica, comienza a conocerse. Amor, ¿qué es el amor? Odio, ¿qué es el odio? Envidia, ¿cuál es la envidia? Vale la pena que nosotros tratemos de saber algo sobre sí mismos. El egoísmo, la violencia, la envidia, el rencor, los resentimientos, no son sino manifestaciones del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Obviamente, todos estamos llenos de contradicciones y nadie lo puede negar. Esto nos indica que el yo no es una unidad como muchos creen, sino una multiplicidad. Es decir, no tenemos un solo yo sino muchos yoes. Yo tengo celos, yo tengo ira, yo tengo codicia, yo tengo envidia, yo tengo lujuria. Son diversos yoes. Diversos yoes que luchan entre sí por la supremacía. Diversos yoes que quieren controlar los centros del organismo humano. Así pues, dentro de cada persona hay muchas personas, es decir, muchos yoes. Cada yo psicológico es diferente. Cada yo psicológico tiene un cerebro intelectual, un cerebro emocional y un cerebro motor. Dentro de nuestro cuerpo hay pugnas, hay luchas. ¿Quién podría pensar que dentro del organismo humano haya tanta pugna? ¿Quién podría admitir que, realmente, dentro de una persona vivan muchas personas? Y es verdad, viven. Cuando yo era joven hablaba del subconsciente y de sus reflejos, entonces comprendía que el yo tenía muchos reflejos. Más tarde, entendí que el yo era pluralizado, que dentro de una persona habitaban muchas personas y que esas muchas no guardaban concordancia alguna, no había un orden entre ellas, se peleaban, reñían por la supremacía. Y cuando una de esas lograba imponerse en la máquina orgánica, entonces era, verdaderamente, cuando se manifestaba con todos sus adefesios, con todas sus aberraciones. Pero más tarde era desplazada por otros yoes. Ahora vamos entendiendo el por qué hay tantas contradicciones entre los seres humanos. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero tal como somos, quedaríamos horrorizados de sí mismos. Nosotros tenemos dentro legión de yoes. No un yo, tenemos muchos yoes. Nosotros somos, dijéramos, marionetas movidas por múltiples entidades desconocidas. Los pensamientos que llegan a nuestra mente no son nuestros, son ajenos, los trae algún yo. Las emociones que agitan nuestro corazón son puestas por algún otro yo. Los hábitos que poseemos son determinados por diferentes yoes. Las aberraciones, los vicios, son el resultado de muchos yoes que se expresan a través del organismo humano. Nosotros no tenemos conciencia de sí mismos, nuestra vida no nos pertenece, no somos dueños de nuestros pensamientos, no somos dueños de nuestras ideas, no somos dueños de nuestras palabras, no somos dueños de nuestras emociones. Nosotros somos simples máquinas movidas por una multiplicidad enorme de yoes. Ese es el estado en que nos encontramos. Pero para llegar a estas conclusiones, necesita uno autoobservarse, para verse. Es en el terreno de la vida práctica donde podemos autodescubrirnos. La vida práctica es el gimnasio psicológico donde debemos vernos de cuerpo entero, tal como somos. En relación. Basta estar en ese estado de alerta percepción, de alerta novedad, para vernos en cada instante, en cada momento. Solo con el estado de alerta podremos, verdaderamente, autodescubrirnos. Existe en el ser humano el sentido de la autoobservación psicológica, se halla 101 Samael Aun Weor, el quinto evangelio. 009 Nuestro país psicológico latente, más puede ser despertado. Ese sentido extraordinario empieza a funcionar cuando nosotros lo usamos. A medida que lo usemos se irá desenvolviendo, desarrollando y manifestándose. El sentido de la autoobservación psicológica nos permitirá ver que cada yo personifica un defecto. El sentido de la autoobservación psicológica, a medida que se desarrolle, nos podrá permitir ver a los yoes. Una cosa es ver un yo y otra cosa es comprender que tiene un yo. Cuando uno ve que tiene un yo lo comprende, pero hay que verlo, y estos tienen múltiples formas y figuras.
La cruda realidad de los hechos es que, nuestra conciencia se encuentra embotellada, enfrascada, embutida entre toda esa multiplicidad de yoes, entre todo ese enjambre tenebroso y abominable